Hola, hola, mi gente bella y apasionada por las historias de amor que nos roban el aliento. Qué alegría tenerlos aquí una vez más en nuestro rinconcito favorito de YouTube. Espero que estén listos para sumergirse en una trama que, créanme, los va a dejar con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado nuestros corazones, una pareja que nos ha hecho reír, llorar y suspirar, Mert y Afra. Sí, esos dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas y que han generado un fandom gigante a su alrededor. Pero en este vídeo no vamos a repasar lo que ya sabemos de su química en pantalla o de sus proyectos individuales. Hoy vamos a enfocarnos en una pregunta crucial, en un giro inesperado que lo cambió todo. ¿Qué decisión final marcó un antes y un después en la historia de amor de Mert y Afra? Así que prepárense una taza de café, acomódense en su sillón favorito y dejen que los lleve de la mano a través de esta narrativa llena de emociones. Antes de que sigamos, les quiero recordar que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Mert y Afra, como muchas historias de amor en la ficción, está tejida con hilos de encuentros fortuitos, desencuentros dolorosos y, por supuesto, una atracción innegable que salta a la vista. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, supimos que estábamos ante algo especial. Sus personalidades contrastantes, la chispa que saltaba con cada mirada y la forma en que se desafiaban mutuamente, eran ingredientes perfectos para una receta de éxito. Pero como en toda buena historia, las cosas no fueron fáciles. Hubo obstáculos, malentendidos, rivalidades y hasta terceros en discordia que intentaron interponerse en su camino. Los vimos sufrir, los vimos dudar y los vimos luchar por ese amor que parecía predestinado, pero que se resistía a florecer completamente. Cada capítulo era una montaña rusa de emociones, cada escena nos dejaba con el corazón en la garganta, preguntándonos si finalmente lograrían estar juntos. Y es que el encanto de Mert y Afra reside precisamente en esa imperfección, en esa vulnerabilidad que los hace tan humanos y tan cercanos a nosotros. No son personajes perfectos, cometen errores, se equivocan, pero aprenden de sus experiencias y crecen como personas. Y eso es algo que resuena profundamente con el público, que se identifica con sus luchas y celebra sus triunfos. Pero volvamos a la pregunta que nos convoca hoy: ¿cuál fue esa decisión final que lo cambió todo? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar cuidadosamente el arco narrativo de su relación, identificar los momentos clave que marcaron un punto de inflexión y evaluar el impacto que tuvieron en el desarrollo de la historia. Esto implica un viaje profundo a través de los altibajos que definieron su conexión, desde los primeros roces hasta los momentos más desgarradores y, finalmente, la elección que selló su destino. A lo largo de su relación, Mert y Afra se enfrentaron a muchas encrucijadas, a momentos en los que tuvieron que tomar decisiones difíciles que definirían el rumbo de su futuro juntos. Decisiones relacionadas con sus carreras, con sus familias, con sus propios miedos e inseguridades. Pero hubo una decisión en particular, una decisión que resonó con tanta fuerza, que sacudió los cimientos de su relación y los obligó a replantearse todo lo que creían saber. Esa decisión no surgió en el vacío, fue el resultado de una acumulación de eventos, de pequeñas acciones y grandes revelaciones que pusieron a prueba su amor de maneras inimaginables. Para algunos, esa decisión podría ser el momento en que Afra decidió priorizar su carrera por encima de su relación con Mert, un momento en el que demostró su ambición y su determinación, pero que también generó tensiones y resentimientos en la pareja. Recordemos esa escena crucial donde Afra, con lágrimas en los ojos, le explica a Mert la oportunidad única que se le presenta, un proyecto internacional que podría catapultarla al estrellato. Mert, por su parte, se siente desplazado, teme perderla y no comprende la magnitud de sus sueños. La discusión es acalorada, llena de reproches y promesas incumplidas. Esa noche la distancia entre ellos se siente como un abismo. Para otros podría ser el instante en que Mert decidió ocultarle un secreto importante a Afra, un secreto que amenazaba con destruir la confianza que tanto les había costado construir. Pensemos en la angustia de Afra al descubrir, por un tercero, la verdad sobre el pasado de Mert, una verdad que él había mantenido oculta por miedo a perderla. La decepción es profunda, la sensación de traición la consume. ¿Cómo podía confiar en alguien que no había sido completamente honesto con ella? La herida en su corazón tarda en sanar, y el perdón no es fácil de otorgar. Pero en mi opinión, la decisión final que lo cambió todo,
fue la decisión de ambos, Mert y Afra, de dejar atrás el pasado y apostar por un futuro juntos. Una decisión que implicaba perdonar errores, superar obstáculos y, sobre todo, confiar el uno en el otro. Una decisión que no fue fácil, que requirió valentía, madurez y una profunda reflexión. No fue un acto impulsivo, sino una elección consciente, meditada y dolorosamente honesta. Esta decisión no fue un evento único, sino más bien un proceso gradual, una serie de pequeños pasos que fueron dando juntos, un día a la vez. Fue la decisión de escuchar al otro, de comprender sus motivaciones, de aceptar sus diferencias y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Recordarán esos momentos de silencio, de miradas largas y significativas, de conversaciones sinceras donde se abrían el corazón y compartían sus miedos y vulnerabilidades. Fue en esos instantes de conexión profunda donde comenzaron a reconstruir los puentes rotos. Fue la decisión de dejar de lado el orgullo y el egoísmo, y de poner el bienestar de la relación por encima de sus propios intereses. Ya no se trataba de quién tenía la razón o quién había sufrido más, sino de trabajar juntos para construir un futuro donde ambos pudieran ser felices. Dejaron de lado las rencillas y los resentimientos, y se enfocaron en lo que realmente importaba, el amor que sentían el uno por el otro. Fue la decisión de comprometerse a construir un futuro juntos, un futuro basado en el amor, el respeto y la confianza. Un futuro en el que ambos pudieran crecer como personas y como pareja, alcanzando sus metas y sueños sin tener que renunciar a su individualidad. Una decisión que, en definitiva, les permitió encontrar la felicidad y la plenitud que tanto anhelaban. Imaginemos la escena final, donde Mert y Afra, tomados de la mano, miran hacia el horizonte con la promesa de un futuro juntos, un futuro construido sobre bases sólidas de amor, respeto y compromiso mutuo. Esa decisión, lejos de ser una simple resolución, fue un punto de inflexión que transformó su relación. Ya no eran dos individuos luchando por sus propios objetivos, sino un equipo trabajando en sincronía para construir un futuro compartido. Aprendieron a comunicarse de manera efectiva, a resolver conflictos de forma constructiva y a apoyarse mutuamente en los momentos de crisis. Descubrieron que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante que requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, una profunda conexión emocional. Y es que al final del día, de eso se trata el amor verdadero, de tomar decisiones difíciles, de superar obstáculos y de luchar por lo que realmente importa. De encontrar a esa persona que te complementa, que te desafía y que te ama incondicionalmente, a pesar de tus defectos y tus imperfecciones. El amor no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer cuando se tiene a la persona adecuada al lado. La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria, un trabajo constante que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Es un recordatorio de que las relaciones no son perfectas, pero que pueden ser hermosas si se cultivan con amor, paciencia y comprensión. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a valorar a las personas que nos aman y a luchar por construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, felicidad y plenitud. Pensemos en la importancia del perdón en una relación. Perdonar no significa olvidar el pasado, sino liberarse del rencor y la amargura para poder avanzar hacia el futuro. Perdonar es un acto de valentía que requiere humildad y comprensión. Perdonar es elegir el amor por encima del odio, la esperanza por encima de la desesperación. Consideremos también el papel de la confianza en una relación. La confianza es el cimiento sobre el que se construye el amor verdadero. Sin confianza no hay seguridad, no hay intimidad, no hay conexión. La confianza se gana con el tiempo, con acciones coherentes y con palabras sinceras. La confianza se puede perder en un instante, pero recuperarla requiere mucho esfuerzo y dedicación. Reflexionemos sobre la importancia de la comunicación en una relación. La comunicación es la clave para entender al otro, para expresar nuestros sentimientos y necesidades, para resolver conflictos y para fortalecer la conexión. Una comunicación abierta y honesta es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Espero que esta reflexión sobre la historia de amor de Mert y Afra les haya gustado y les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones. Quiero agradecerles por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Recapitulando, exploramos la evolución de la relación de Mert y Afra, identificamos los momentos clave que la definieron y analizamos la decisión final que marcó un antes y un después en su historia de amor.
Vimos cómo a través de la superación de obstáculos y la elección consciente de construir un futuro juntos, Mert y Afra lograron encontrar la felicidad y la plenitud en su relación. Analizamos el impacto del perdón, la confianza y la comunicación en su camino hacia el amor verdadero. Ahora, para añadir un poco más de contexto, podemos hablar de la recepción que tuvo la decisión de Mert y Afra entre los fans. Algunos, los más románticos, celebraron la decisión como una victoria del amor sobre la adversidad. Otros, quizás más cínicos, criticaron la idealización de la relación, argumentando que la historia de Mert y Afra era poco realista y que en la vida real, perdonar y olvidar no siempre es posible. Pero independientemente de las opiniones individuales, lo cierto es que la decisión final de Mert y Afra generó un intenso debate en las redes sociales y en los foros de fans, demostrando el impacto emocional que la pareja había tenido en el público. Además, podemos explorar el legado de Mert y Afra. Su historia de amor no solo entretuvo a millones de personas, sino que también inspiró a muchos a reflexionar sobre sus propias relaciones. A través de su ejemplo, Mert y Afra nos enseñaron que el amor verdadero no es perfecto, pero que puede ser hermoso si se cultiva con paciencia, comprensión y compromiso. Nos recordaron que las relaciones requieren esfuerzo, dedicación y, sobre todo, una profunda conexión emocional. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y en un recordatorio de que el amor, a pesar de los obstáculos, siempre vale la pena luchar. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la decisión final que lo cambió todo en la historia de amor de Mert y Afra? ¿Qué otros momentos clave destacarían? ¿Cómo creen que su historia de amor impactó en la audiencia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y compartir opiniones con ustedes. Sus perspectivas son valiosas y enriquecen la conversación. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia de amor que nos robará el corazón. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor verdadero no es un destino, sino un viaje que vale la pena recorrer juntos. No se rindan en la búsqueda de su propia historia de amor. Adiós, mi gente bella.